Los inicios de la cultura afroperuana se remontan a casi 5 siglos y se da con la llegada de los primeros esclavos africanos traídos por los conquistadores españoles. Desde entonces, una historia se tejió en torno al encuentro de culturas y constantes fusiones que se dan a lo largo de la conquista, el virreinato y el periodo republicano. Conozcamos la afroperuanidad y sus profundas raíces en la capital del Perú. Bienvenidos a Lima al Paso, descubriendo el patrimonio. Desde el Museo Nacional de la Afroperuanidad, donde se recoge parte de la historia afrodescendiente de esta nación, conozcamos sus huellas en Lima, aquellas que han construido un episodio con miles de historias que hoy son tan nuestras. Escrita bajo la sombra de la esclavitud, la afrodescendencia en el Perú tuvo que abrirse camino en medio de la supervivencia frente a todo un sistema social en contra. El camino ciertamente fue largo, dejando una innegable presencia histórica. Los primeros afroperuanos nacidos en esclavitud tuvieron que elegir entre adaptarse o escapar hacia lo incierto. Entonces, hablar de afroperuanidad es hablar de identidad, ¿no? De una construcción secular, centenaria, ¿no? O sea, pero de una construcción que no es solo romántico-nostálgica, sino es la construcción de la identidad de muchos pobladores, de muchos ciudadanos que se han encontrado con otras culturas y que consciente o inconscientemente, primero de manera relacional, se han acoplado con esas culturas, se han mimetizado con esas culturas, tanto que en algún momento resulta hasta difícil identificar qué es lo propio y qué es lo apropiado. En la zona del Rímac existía el barrio de Malambo, una suerte de galpón donde los esclavos africanos eran preparados para la venta. Tras la abolición de la esclavitud, este lugar se convierte en un importante foco de la afroperuanidad, creándose historias legendarias que hicieron cada vez más conocido este lugar hasta entrado el siglo XX. Hacia 1700, Lima tenía una fuerte presencia afrodescendiente. La parroquia de San Lázaro, en el mismo barrio de abajo del puente, era uno de los espacios socialmente más representativos de los negros limeños. Allí convivían ex-esclavos que habían sido liberados o que habían comprado su propia libertad. El barrio de San Lázaro era uno de los lugares donde el sincretismo religioso y social se consolidaba. Aquí confluía la doctrina, la devoción popular y la presencia cotidiana de los personajes pintorescos más emblemáticos de la colonia, las vivanderas y los antiguos vendedores ambulantes que retrató el acuarelista y costumbrista, también afrodescendiente, Francisco Pancho Fierro. Precisamente, el arte de Pancho Fierro ha sido crucial para entender la cultura de la Lima virreinal y republicana, así como la presencia de la cultura afroperuana y su participación social. Su famoso cuadro del Son de los Diablos, junto al de la Zamacueca, es quizás la única referencia a la música afroperuana registrada desde el virreinato, donde se puede apreciar las características del baile y los instrumentos. Viví dentro del seno de una familia de negros. Fui criado en un barrio en Tambo de Mora de negros. Estudié la primaria en un colegio dirigido por religiosas dominicas de la Inmaculada Concepción, que tiene que ver mucho con mi vocación sacerdotal. Y la religiosa un día dijo que nos iba a decir a todos
cuál iba a ser nuestra carrera en el futuro. Y entonces la monja comenzó a repartir profesiones a todos los que éramos de la promoción de primaria, ¿no? Y directamente a mí me dijo, tú vas a ser sacerdote. Yo me reí de lo que la religiosa me había dicho. ¿Por qué? Porque en mi formación y en el ambiente cultural yo nunca había visto un cura negro. No sabía que existían curas negros. Entonces, el único referente que yo tenía era San Martín de Porres, ¿no? El colegio se llamaba San Martín y conocíamos la historia de San Martín y yo sabía que San Martín se murió y nunca llegó a ser sacerdote, más que un hermano lego, ¿no? Entonces cuando la monja me dijo que yo iba a ser sacerdote, yo me reí porque en esa edad que yo tenía, yo sabía que los negros no eran sacerdotes. Desde la fe y la devoción, la presencia afroperuana ha sido aún más notable con la figura del primer santo afrodescendiente en América, San Martín de Porras, quien nació en Lima. El llamado Santo de la Escoba ingresó como fraile a la Orden de los Dominicos y, pese al prejuicio de la época, logró ser elegido de Dios, un mulato, hijo de afroperuana y español, al que la fe le abrió los brazos y que representaría la posibilidad de unir la diversidad cultural de un entorno cosmopolita. La propia imagen del santo, tal como es representado, reuniendo perro, pericote y gato, es quizá la mayor expresión del deseo de integración y tolerancia más allá de las diferencias. Por su parte, la devoción popular al Señor de los Milagros es la expresión religiosa más representativa del Perú en el mundo y lleva consigo un enorme componente afroperuano desde sus inicios. Se dice que la imagen fue pintada por un afrodescendiente de origen angoleño. Lo cierto es que el barrio de Pachacamilla fue el reducto donde trajeron a los indios del asentamiento prehispánico de Pachacamac, así como también negros limeños libertos. Esta fusión cultural dio lugar a un sincretismo traducido en un Cristo moreno, que hasta hoy recorre las calles de Lima. La afroperuanidad tiene el reto de resolver lo que la colonia nos dejó, pasar del concepto, que es un concepto que no es nuevo, que ya tiene su tránsito, pero que todavía sigue siendo necesario reavivarlo. Que pasemos de la conciencia de negros a afrodescendientes, y que no es sinónimo, cuando tú le dices a una persona afroperuana, no es sinónimo de negro. Ahora la gente cuando dice, va a decir ne, y se dice, no, a los afroperuanos. Pero entonces si parece, mis primos hermanos pueden ser alguien como usted, que lo son, de hecho. Y entonces, no, él ya no es afroperuano, entonces ¿qué es? Ya no es, y ahí te queda en suspensivo, ¿qué? Porque ya no es negro, no es afroperuano, porque ya no está oscuro, ya no es afrodescendiente. ¿Qué entendemos por esos conceptos? Entonces esas sí son cosas que tenemos como retos y que debemos trabajar para la afroperuanidad, ¿no? Uno de los aspectos más importantes es la revalorización de la música afroperuana, impulsada por personajes como Porfirio Vázquez, Nicomedes y Victoria Santa Cruz, que reescribieron la historia, estudiando y rescatando la tradición para darnos el festejo y los ritmos negros del Perú. La música salió del cajoneo y la quijada, de los callejones del Rímac, de los barrios altos y de la Victoria, consolidándose en espacios populares, desde el Callejón del Buque y los festivales de la Valentina hasta el vinilo y el cassette. El boom de la llamada música negra representa un paso decisivo en el reconocimiento de la cultura afroperuana y su inclusión en la identidad nacional hacia la segunda mitad del siglo XX. Aparecen los músicos, los cantantes, las inspiraciones, los temas y las figuras, y se baila el alcatraz en las residencias limeñas y la cultura revive con ritmo, color y sabor. Lima, culturalmente, aunque nos cueste,
es una ciudad afroperuana, ¿no? Es una ciudad afrodescendiente. Es negra, culturalmente tiene la forma de hablar, el estilo que tenemos los limeños de hablar, ¿no? Y escúchanos, pues, y tú puedes decir, tú te vas y te paras a escuchar y es el limeño. Y al toque lo sacas, ¿no? Entonces, efectivamente, es un estilo que no se parece al de ninguna otra ciudad de este país, ¿no? Es innegable la presencia afroperuana en nuestra historia. Quizá algún día se logre reconocer dignamente su aporte y haya cada vez más representantes de su legado en las diversas áreas sociales, en lo académico, en la política, en la religión y en la cultura, y se reconozca su participación en la construcción constante de la identidad nacional. Por lo pronto, sintamos orgullos de ser una tierra bendecida por sus etnias, sus matices y sus ritmos llegados desde el ancestral continente africano. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias de Lima. Hasta un próximo episodio.